Muy buenos días, ingeniero. A continuación, el grupo 5, conformado por Morales Jaime, Moreto Eduardo y Palma Yared, les va a presentar el cálculo numérico, que es un convertidor book para que va a contener un controlador PID. Entonces, aquí tenemos las palabras clave de lo que viene siendo el cálculo numérico. Entonces, en lo que consiste este proyecto, básicamente relaciona con tener la solución de un circuito, un sistema mediante una interfaz gráfica, que va a ser una interfaz de usuario-máquina en MATLAB, en donde la persona va a poder ingresar los parámetros del control, del circuito de control PID y también del convertidor back. El convertidor back básicamente nos va a dar un voltaje de salida diferente y menor en magnitud que el voltaje de entrada proporcionado. Entonces, básicamente lo que tenemos es que para diferentes cambios va a haber unas variaciones va a haber perturbaciones, puede haber en la entrada o en la salida, debido al cambio de la carga o también a la variación del voltaje de entrada. Entonces, todo esto se va a solucionar con el controlador PID. Básicamente, el circuito que vamos a implementar es el siguiente, en donde se tiene aquí el voltaje de entrada, es un voltaje de entrada que está en función del tiempo. Entonces aquí se tiene el transistor, esto es el convertidor back como tal. Entonces la carga la salida de acá va a conectarse a una ganancia que básicamente va a tener una función de transferencia, y lo cual va a realizarse una comparación entre el voltaje de referencia y el voltaje, digo, ¿cómo se llama? El voltaje que se obtiene de aquí. Entonces esto se va a obtener una señal de error y mediante un compensador se va a compensar esa señal de error. Esta señal va a ir a un modulador de ancho de pulsos y aquí se va a tener un valor. Y finalmente se va a tener un ciclo de trabajo que va a controlar asimismo el transistor. Aquí podemos tener, por ejemplo, un R2110 o algún controlador del transistor. Entonces, básicamente lo que vamos a tener más adelante, vamos a ir poniendo cada uno de los datos en el circuito. Entonces, básicamente la persona, el usuario, va a poder ingresar los siguientes valores. Aquí en VG, todos los valores que previamente tenemos, en donde VG básicamente significará el valor de entrada de voltaje en voltios suministrado al convertidor, como lo dije anteriormente. Aquí L va a ser la inductancia medida en henrys de la bobina, va a tenerse la capacitancia en faradios del condensador, va a tenerse también la corriente de perturbación a la carga, la resistencia, el voltaje de referencia de salida, aquí digo el voltaje de referencia, va a tenerse el valor del voltaje medido en voltios, la frecuencia de corte, el margen de fase medido en grados y la ganancia del controlador proporcional integral. Entonces cada una de estas casillas van a utilizarse y van a llenarse por medio para obtenerse la ganancia del PID mediante la siguiente ecuación. Entonces vamos a tener asimismo en el, ¿cómo se llama? En el MATLAB vamos a ingresar los diferentes datos, en donde se va a obtener esta función de acá. Más adelante vamos a realizar la simulación y por ende también vamos a realizar la comprobación de los resultados. Ya, ahora lo que vamos a realizar es lo que viene siendo la ejecución de las ecuaciones. Entonces aquí vamos a tener el voltaje VG, toditas las variables que previamente hemos determinado y el usuario va a ingresar, se tienen aquí. Entonces vamos a leer, ya más adelante se va a explicar cómo va a funcionar la interfaz gráfica, y se tiene el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo obtenido en el modo de conducción continua del convertidor book es B sobre BG y es igual a D, que es el ciclo de trabajo, pero esto sucede en el estado estable, ¿no es cierto? Entonces, en el estado acuciente. Entonces, aquí se va a tener la ganancia en base a la función de transferencia, vamos a tener aquí los valores del numerador y aquí los valores del denominador. Y asimismo también la ganancia con respecto del voltaje y
de G. Entonces vamos a tener en el numerador vamos a tener el ciclo de trabajo y en el denominador vamos a tener los valores que se presentan aquí, que es la inductancia por la capacitancia. Entonces aquí se diferencian, se tienen tres términos, en donde básicamente va a haber de segundo orden la función de transferencia. Es como si tuviéramos un S a la 0, S a la 1, S a la 2. S a la 0, S a la 1, S a la 2, así. Entonces se va a tener asimismo la impedancia de salida. Se tiene en el numerador, asimismo, en este caso es de primer orden y en este caso también es de segundo orden. Ahora, vamos a realizar lo que viene siendo la compensación vamos a hacer el compensador proporcional derivativo para el controlador. Entonces vamos a tener la fase, eh, vamos a tener que va a ser el mismo número leído anteriormente, el margen de fase multiplicado por pi sobre 180, por esto que el MATLAB lee en radianes. Entonces vamos a tener asimismo la frecuencia, en donde basado en los cálculos, en las obtenciones, para el convertidor Bach se tiene que es 1 menos seno del ángulo, digo, de la fase. Entonces todo eso dividido para 1 más seno del margen de fase. De la misma forma vamos a tener así para la frecuencia del proporcional y se tiene lo siguiente. Entonces vamos a tener ya una relación para el proporcional derivativo. Entonces esta ganancia va a ser igual a aquí se tiene en una función de transferencia. Entonces así mismo se tiene una función y luego se tiene así mismo para el compensador proporcional integral. Entonces aquí vamos a tener así mismo, vamos a tener una ganancia. Tenemos en el numerador y en el denominador. Y finalmente para conseguir lo que viene siendo el comparador, el controlador proporcional integral derivativo, vamos a tener la siguiente, la multiplicación de lo obtenido anteriormente. Entonces, para la función de transferencia, utilizamos aquí los diagramas de Bode. Vamos a tener de la función de transferencia para la ganancia del lazo y vamos a tener asimismo la fase. Y con estos comandos se va a graficar cada uno de ellos. Ahora, en cambio, se tiene para las perturbaciones de entrada. Este de acá, cierto, era para lo que viene siendo TDS. Este es para lo que viene siendo el rechazo a las perturbaciones de entrada. Aquí se tiene para las perturbaciones de salida. Entonces, aquí, bueno, el resto del código ya se va a presentar más adelante. Entonces, básicamente la función de transferencia que nos importa fundamentalmente serían estos diagramas de Bode que posteriormente en la simulación se van a presentar. A continuación, mi compañero. Entonces, yo voy a explicar lo que es la parte de las gráficas y la interfaz gráfica que vamos que obtuvimos nosotros del control. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el código para esto. Primero vamos paso a paso. Primero describiendo son las variables. Tenemos que todo aquello que tenga este tipo de estructura, son aquellas variables que van a ser de entrada, las que vamos a ingresar en el sistema. Tenemos aquí la entrada BG, aquí tenemos la salida, porque es lo que queremos saber el control que le vamos a dar. Tenemos lo que es la resistencia, inductancia, capacitancia, tenemos la frecuencia de corte, el voltaje de referencia BM, el margen de fase, tenemos lo que es el GPI, la corriente en la carga, tenemos el valor de referencia y en base a todo eso, todas esas entradas que tenemos, eh, eh, va a ser nuestro control. Vamos a poder tener nuestro control. Entonces voy a presentar lo que sería la estructura de la interfaz.
La estructura de la interfaz la tenemos aquí, ¿no? Aquí vamos a tener el esquema de nuestro circuito. Cada uno de estos son variables de entrada que MATLAB va a interpretar como variables ingresadas. Aquí tenemos las gráficas que solicita la aplicación. Aquí tenemos una gráfica didáctica con el usuario y de facilidad, la cual consiste en tener la ecuación de la función de transferencia. Tenemos la función de transferencia y aquí en cada uno de ellas vamos a ir reemplazando los valores que corresponden a cada uno de los requerimientos. Estos son valores de salida que obtenemos para el control. Entonces, voy a presentarles el detalle a la salida. Entonces, esto se supone que vamos a tener a la salida. Aquí cada uno de estos datos van a ser ingreso por parte del usuario. Listo, entonces cada uno de estos son las entradas que había mencionado anteriormente. Aquí vemos la función de transferencia con cada uno de los valores que obtenemos a la salida, reemplazando cada uno de lo que es frecuencia de corte. Tenemos el margen de fase y la ganancia PI. Entonces, también vamos a tener aquí a la salida la salida de cada uno de los controladores, del PD, PI y finalmente tenemos el PID. Asimismo tenemos lo que es la función de transferencia de lazo cerrado. Tenemos aquí la gráfica. Igual lo que es los diagramas de Bode. Cumple nuestra interfaz, el programa cumple con la salida requerida. Nos da los datos que deseamos obtener, ingresando cada uno de los valores que tenemos y los valores que deseamos. Ya sea el voltaje de salida como el control, como la compensación que vamos a tener a la salida, que es lo que nos va a mostrar por pantalla el programa. Entonces, para la construcción de esta interfaz, vamos a ingresar cada uno de las fórmulas que nos van a permitir obtener las salidas. Entonces, aquí tenemos el margen de fase y una transformación a grados. Aquí, ya que en nuestra pantalla lo que vamos a ingresar es el valor de la fase en grados. De esa forma hacemos la conversión. Tenemos aquí la fórmula para el compensador proporcional integral. Aquí tenemos para el proporcional derivativo. Y finalmente para el comparador PID. La función de transferencia de ganancia de lazo que mostramos a continuación. Y una vez reemplazadas todas las ecuaciones que habíamos tenido anteriormente, mostramos las funciones de los valores en pantalla. Para esto, para los valores del control PD, PI, PID, de modo que se muestre como un arreglo de letras, lo que hacemos es que vamos a evaluar cada uno de las funciones con la función evaluate. La función evaluate lo que va a hacer es mostrar lo que tenemos nosotros a la salida de MATLAB, generalmente en el workspace, pero en valores que puedan interpretarse dentro del código. Entonces, lo que
nosotros creamos nuestra variable con esta función que va a analizar el valor del compensador PD, y nosotros para mostrar por pantalla siempre vamos a valernos de handles, que es parte es parte de una función de la librería guide, que es la que nos permite acceder a la pantalla de la interfaz, la que nos permite hacer la aplicación en sí. Handles nos va a analizar la variable SPD. La variable SPD es una variable que el diseñador toma para escoger su variable. Entonces, en este caso, nosotros obtenemos de este valor numérico que tenemos por pantalla, nosotros vamos a desglosar y unirlo al MATLAB. Lo unimos por medio de la función. Para todos los valores numéricos que vamos a tener únicamente y que queremos una impresión reemplazando los datos en nuestra ecuación didáctica, van a hacerse únicamente con la función set. Entonces directamente nosotros vamos a imprimir por pantalla de cada uno de los valores que ya habíamos tenido aquí arriba. Listo, una vez reemplazado todo esto, lo que se hace es correr el programa, y una vez corrido el programa tenemos lo que es la interfaz. Este es el diseño de la interfaz, como ya habíamos visto anteriormente, y este es lo que nos muestra por pantalla la aplicación en sí. Aquí tenemos cada una de las respuestas que queremos obtener y que nos solicita el ejercicio, y cumple con cada uno de los valores establecidos, de los valores admisibles. Eso los valores para comprobar que esta aplicación funciona correctamente, vamos a obtenerlos por medio de simulación en PSIM, y vamos ahí a darnos cuenta que en base a nuestra función de transferencia vamos a tener lo que es la salida del programa. Aquí nosotros le dimos una salida que vamos a esperar del control. Entonces, inmediatamente haciendo uso de esta aplicación, nosotros vamos a reemplazar dentro del simulador los valores que obtuvimos para que nuestra salida, la salida esperada, sea posible. Esto, recordemos que esto es un valor esperado, un valor que yo ingreso al sistema. Un valor que ingreso al sistema, y estos son valores que me muestra la aplicación, al igual que las gráficas y los diagramas de voz, y por supuesto que las funciones de transferencia en función de la frecuencia. Listo para la comprobación de estos resultados y para la aplicación de la interfaz en una simulación, mi compañero. Muy bien, ahora les voy a presentar la simulación hecha en PSIM. Entonces, permítanme presentar pantalla y seguimos. Ya, entonces aquí tenemos la simulación realizada en PSIM. Entonces, para la simulación tenemos todo el circuito ya explicado anteriormente, en donde tenemos el voltaje de referencia, que lo vemos aquí en la parte superior. Tenemos aquí el comparador, que básicamente resta el voltaje de referencia menos el voltaje que sacamos de aquí, que este voltaje resultante de la función de transferencia HDS.
Este voltaje se obtiene con, eh, con con una combinación de dos resistencias y en el medio ponemos nuestra salida de voltaje, que básicamente la fórmula que utilizamos es el voltaje de salida. Si decimos que nombramos a esta resistencia como R1 y a esta resistencia como R2, el voltaje de salida de aquí tendrá como fórmula R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada para este caso es el voltaje de 15 voltios, que es el que deseamos eh, que es el valor deseado en la simulación, y tenemos esta relación de las dos resistencias que nos da como una relación de como la función de transferencia de esta relación nos da 1 sobre 3, que es la utilizada para realizar la interfaz. Entonces mandamos este voltaje de salida al comparador y tenemos un voltaje de error. Este voltaje de error entra a la función de transferencia del convertidor que calculamos o que sacamos a través de la interfaz, y finalmente esta señal de este control nos manda el controlador PID nos manda una señal de control, y esta señal de control nos sirve para compararla con un voltaje de forma triangular o dientes de sierra, para finalmente tener nuestra D que controlará la conmutación de nuestro circuito, que finalmente repercutirá en que el voltaje de salida sea alrededor de los 15 voltios, pese a las perturbaciones. Esta fuente de aquí y esta fuente de aquí representan las perturbaciones que se pueden tener en los circuitos, y D variará de acuerdo a esas perturbaciones para mantener nuestro voltaje de salida constante. Entonces, aquí tenemos la función de transferencia. Aquí ingresamos la función de transferencia resultante del convertidor en la interfaz, la cual tenemos aquí. Esta fue la función de transferencia resultante de la interfaz que ingresamos aquí. Cabe recalcar que dividimos a todos los valores para este valor, que es el más pequeño de toda la función de transferencia, que es 1.096 por 10 elevado a la menos 5. Dividimos tanto al numerador como al denominador para ese valor, obteniendo los datos que tenemos aquí. ¿Cómo se ingresan esos datos? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos el orden de las funciones de transferencia, que en este caso tenemos que es de orden 2. Tenemos una ganancia de 1, como sabemos, la función de transferencia se debe multiplicar por la ganancia. Si multiplicamos a la función de transferencia por 1, tenemos la misma función de transferencia. Entonces multiplicamos la ganancia. En este lado ingresamos los valores del numerador, y en este lado ingresamos los valores del denominador. Entonces, aquí tenemos nuestra función de transferencia. Al dividir este dato para el valor menor que tenemos, que es de 1.096 por 10 elevado a la menos 6, tenemos un valor de 11. A continuación ingresamos este valor, que igual es dividido para el valor de 1.096 que tenemos el dato que le sigue. Finalmente, este dato perteneciente a dividir 4002 para 1.096 por 10 elevado a la menos 2, tenemos este dato que le sigue. Finalmente, en el denominador tenemos que, si dividimos este dato para sí mismo, tenemos 1, y el que tenemos al lado, si dividimos 1 para este dato, tenemos el dato que ingresamos aquí, y vemos que tenemos una constante de 0. Entonces, al simular, tenemos nuestro valor de voltaje aquí, y tenemos aquí finalmente el resultado. Entonces, como podemos notar, si hacemos más grande, tenemos que el valor de voltaje varía
con una media de 15 voltios entre 15.003 a 15.90, a 14.0, no, a 14.97 más o menos. Entonces tenemos aquí la variación de voltaje. Si sacamos el promedio de estos voltajes, tenemos que el promedio va a ser 1.5 por 10 elevado a la 1 voltios, que serían 15.01 voltios. Si sacamos con este valor de promedio un error, el cual ya fue calculado en el informe, tenemos un error absoluto de aproximadamente 0.039%, teniendo un error bastante aceptable para el controlador PID. Eso quiere decir que el controlador PID está bien diseñado. Gracias.